Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Una jornada más en este Ateneo Literario, Artístico y Científico, en esta ocasión para la presentación de una novela histórica que lleva el título de Cautivas y que su autora es doña Paz Fanlón, que es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, a la que yo agradezco su presencia aquí esta tarde y haber tenido la deferencia de presentar su libro en nuestro Ateneo. Va a ser presentada por don Diego Jiménez, nuestro vicepresidente primero, al que le doy la palabra para que haga la presentación. Cuando quiera, Diego. Sí. Con la venia, presidente. Sería. Gracias. Buenas tardes. Nos acompaña en este acto Paz Fanlón, en la presentación de su novela Cautivas, aquí en Cádiz, en este Ateneo histórico, y como además preludio de alguna otra obra o novela en la que está ya está enfrascada y que ya está ahí casi, ¿no?, en presenta. Sí. Bueno, nuestra autora, Paz, estudió Magisterio y luego se licenció en Filosofía y Letras en la rama de Geografía e Historia, allá en la Universidad Complutense, en el edificio B, como decíamos los de la, allá abajo al lado de la, frente de Moncloa, prácticamente, sí, el Palacio de la Moncloa, ¿no? Recibió clases, lo cual es un lujo, de lengua y literatura en el bachillerato, yo creo que se llama Beatriz Galindo, el instituto. Exacto, Beatriz Galindo, ¿verdad? Beatriz Galindo. Donde daba clases y le dio clases Gerardo Diego, lo cual es un personaje, ¿no? Recibió clases de él y también del filólogo y el personaje televisivo Manuel Criado del Val. Sí. Me acuerdo de aquellos programas que tenía sobre letras, ¿no? O de la A a la Z, habría varios programas de televisión, ¿no?, que lleva este hombre, que también fue profesores en la facultad, ¿verdad? Sí, el Criado del Val fue en la facultad. Sí. Bueno, de ellos, especialmente de Gerardo Diego y de mucha gente, sabe y insiste en que es muy importante un buen uso del lenguaje para una buena expresión del pensamiento, el razonamiento y del pensamiento. Ella es amante de la ciencia y de las artes, es una persona que también se ha dedicado a otras aficiones, durante una decena de años, casi 12, ¿no?, estuvo pintando, haciendo pintura, aprendiendo pintura. También se ha dedicado a la escritura, por supuesto, a la escritura activa, pero también a aprender a tocar el piano, que dice que es bastante más complicado. Más complicado que el latín. Bastante más complicado que el latín. Ella es nació en Madrid y ha vivido en distintos puntos de nuestra geografía. Ha vivido en San Sebastián, en Vitoria, ahora está viviendo en Málaga capital, también había vivido en Estepona, ¿no?, también, sí. Está ahora en Málaga capital, pero viaja mucho, le gusta ejercer tanto de historiadora como de geógrafa, y le gusta viajar mucho, y ha intentado investigar y estudiar mucho sobre los puntos geográficos, las ciudades y pueblos que aparecen en sus novelas. Comenzó a escribir en Málaga, tenía una columna de opinión durante varios años en el periódico de allí, de la zona, sí. Andalucía Información, sí. También en Estepona, ¿no?, en Estepona Información. Y después ha escrito también relatos cortos que han sido premiados por distintos ayuntamientos y distintas fundaciones, por ejemplo en Guadix, en el año 19, en el concurso de relatos Enebra Guadix. Después vinieron otros de la mano del Instituto Geográfico Nacional, en ese año, del Ayuntamiento de Villanueva Mesía, en Granada, y el alcalde fue alumno mío. Otro del Ayuntamiento de Cáceres, en el noveno certamen de cuentos y leyendas, por una obra histórica sobre minorías, sobre lo que va también el libro de Cautivas, y el último lo ha recibido en el año 2020 en el Real Club Mediterráneo de Málaga, sobre la peste negra en el siglo XIV. Sí. Los premios a su relato fueron el empujón que necesitaba para ponerse en marcha por unos derroteros que le exigían más dedicación, más tiempo y mayor investigación. Y como apasionada de la historia, se decantó por este tema, haciendo que sus personajes fueran transitando por distintas sociedades, distintas culturas, distintas geografías, distintas etapas a la nuestra, para explicar de alguna forma las mismas y sus consecuencias. Le sirvió el tiempo de reclusión de la pandemia, lo estábamos comentando antes, lo fructífero que ha dado para muchos escritores, ¿no?, y para muchas personas que han podido reflexionar más, han tenido más tiempo para la reflexión, y durante ese tiempo prácticamente se fue gestando esta novela, ¿no?, durante el tiempo de la pandemia, ¿no? Pero ahí no termina su experiencia, porque independientemente de que está publicada en su primera novela, ya está metida en una tercera novela, y todas ellas
tienen una especie de denominador común, es que romper una lanza por lo que es la población, el pueblo en general y por las minorías. Como hablábamos esta mañana y decíamos que claramente no son los reyes, no son los emperadores, no son los políticos lo que hacen la historia, lo que hacen la historia es el pueblo. Ya lo decía Hegel en su momento, pero hay luego personajes que se encumbran y que representan el espíritu del pueblo, pero quien hace la historia es siempre el pueblo, ¿no? Y muchas veces las minorías, ¿verdad? Esto está muy presente también en el libro, ¿no? Bueno, Cautivas está ambientada en el siglo XVI y ha nacido para reivindicar uno de los bienes, de los valores o los ideales por los que más hemos luchado en todos los seres humanos a lo largo de nuestra historia, que es la libertad, por la libertad. Es un canto a la libertad, da a conocer la vida de los esclavos en España. Recordemos que la esclavitud en España prácticamente estuvo funcionando hasta 1836. La Constitución de Cádiz intentó dar un espaldarazo, intentó de alguna forma luchar por la libertad, por la Constitución liberal, ¿no? Pero hasta el 36 prácticamente la esclavitud no queda abolida, ¿no? En esa época, en el siglo XVI, que ella comenta, que ella narra en este libro, habla principalmente de la vida de los esclavos, como hemos dicho, en nuestro país, tanto en este caso mujeres blancas, moriscas, como alguna también esclava negra de África, ¿no? Que también sabía que entra en la trama también. Está escrita en un estilo sencillo, comprensible, pero es una escritura bastante culta, que habla del ser humano, está fundamentada en un enorme trabajo de investigación, son muchos detalles los que aparecen en la obra, y al final del libro aparece una extensa bibliografía, ¿no? Es un libro que se lee muy bien y que aporta mucho conocimiento sobre la cultura y las costumbres de ese siglo XVI. Se habla de viajes, de costumbres, relaciones sociales, aventuras, vestimentas, productos agrícolas, artículos de cocina. He aprendido muchísima denominación de nombres que no conocía, que no me sonaban, ¿no? Nada se le escapa en este sentido a la autora. Voy a terminar simplemente introduciendo para que ella siga hablando después, centrando la historia. La historia prácticamente comienza en Granada, en esa Granada de finales del siglo XVI, tras la rebelión de las Alpujarras, cuando una parte de la población es sometida a la esclavitud, y nos muestra esa lucha, esa difícil lucha por la existencia, tanto el recorrido por Andalucía y por Extremadura, cuando estas esclavas van en manos de un tratante de esclavos, y estas mujeres, son madre e hija, luego también habrá una nieta, ¿no? Víctimas de este cruel comercio, van fundamentalmente narrada en primera persona por el personaje que es María, que es la nieta, ¿no?, de la abuela que va. Pero dejemos que lo cuente, por supuesto, Paz, que es la que sabe bien, tanto conoce bien el libro y su intención. Bien, muchas gracias. Pues nada, Paz, cuando quieras. Pues muchas gracias. Es para mí un honor que me hayáis recibido en el Ateneo de Cádiz. Gracias al presidente que está aquí presidiendo precisamente este evento, y al señor Diego Jiménez Benítez, que es el vicepresidente primero, y para mí ha sido una persona muy amable, muy cercana, que me ha ayudado en todos los pasos hasta llegar aquí, y a todos ustedes también que me van a oír, porque sin ustedes pues tampoco el acto hubiera sido posible. Pasando ya al tema de la novela, como ha dicho el señor Jiménez, la idea principal de la novela es la libertad. La libertad es algo que han sentido los hombres pues desde que son hombres, desde que razonan. Pero a lo largo de la historia de la humanidad, la libertad y la esclavitud se han visto de forma diferente. El filósofo Aristóteles, en el siglo IV a.C., pensaba que la gente es esclava si ha sido porque tiene menos capacidad y tiene que desarrollar otros trabajos, o si ha sido hecha prisionera en guerras, una familia se componía del padre,
de todos los miembros de la familia y también de los esclavos. Y era muy difícil salir de esa situación. Andando el tiempo, siguió existiendo esclavos y llegamos, para que se reconozca algo humano en los esclavos, en España, bueno, entonces no era España, pero el rey Alfonso X el Sabio, ya en las partidas, escribió sobre algunos derechos que tenían los esclavos. A los esclavos no se les podía pegar y si era un mal esclavo se le podía vender, pero no pegar ni matar. Solamente sí se le podía matar si al esclavo se le encontraba con la mujer o con un hijo del señor. Pero si no, no. Es decir, que ahí tuvieron que pasar 1600 años para que se reconociese que los esclavos también eran personas humanas y que algo había que reconocerles. Y luego, como has dicho tú, en España la esclavitud existió hasta un decreto de la Corona en 1836 que ya se dijo que no, ya los esclavos no podían existir, aunque siguió existiendo la esclavitud, no en la península, pero sí en Cuba o en algún sitio así, que pillaban más lejos. Pero a partir de esa fecha ya de 1836 ya se decreta que la esclavitud no es posible. Después tenemos en aquella época de la edad antigua, de la edad media, tanto alta como baja, y en la edad moderna, en lo que es el pueblo, lo que es los habitantes de una nación o de un país, estaban divididos entre un número muy pequeño, que podía ser un 2%, que lo constituían la nobleza, con el rey a la cabeza, y luego un 5 o un 9% el clero, y el 90% restante era el pueblo llano. Y ahí había una minoría que eran esclavos, porque hasta el siglo XIX hay esclavos. Entonces, los esclavos de los que yo voy a hablar en mi libro son esclavos moriscos. Pero exactamente en este caso son las mujeres, que son las que creo que peor lo pasaron. En la novela es un camino desde que unas mujeres moriscas se ven compelidas a encontrarse en esta situación de la que no pueden escapar en lo que había sido el reino de Granada. Todos sabemos que el reino de Granada fue lo último que los reyes católicos consiguieron. Para conseguirlo firmaron unos acuerdos con Boabdil, y en estos acuerdos a los moriscos se les concedía que pudieran seguir con su religión, con sus vestidos, con su forma de vestir, podían seguir hablando su lengua, sus costumbres de cocina, sus canciones, la música, todo. Pero a lo largo del tiempo, pues se les fue recortando poco a poco. Estas mujeres, que como digo se ven metidas en el mundo de la esclavitud, hacen un camino desde Granada por toda Andalucía y llegan hasta Extremadura. Los esclavos eran comprados y vendidos en mercados de esclavos. Mis protagonistas son vendidas en el mercado de Guadix
porque ellas, claro, son de Granada y en aquella zona era el mercado más grande que había. Y son compradas por un tratante, son cautivas por los soldados de la corona y ellas entonces ya se venden como esclavas en el mercado. Tengo que decir que los moriscos se les llama moriscos, pero son cristianos de antiguos moros, así como a los cristianos que vivían en algún sitio en donde predominaban los musulmanes y gobernaban los musulmanes, como había ocurrido en España. Los cristianos que se convertían al Islam, eso se les llamaba muladíes. Y el caso contrario, que es el de los cristianos que habían sido primero musulmanes y al llegar las tropas o la conquista se convierten al cristianismo, se les llama moriscos, es decir, que ellos ya son cristianos. Y aunque se les reconoce todo eso, todas sus antiguas costumbres poco a poco se las van cortando. Cuando los reyes católicos firmaron estos acuerdos, uno de los que firmó el acuerdo, que sale en la novela y que tiene mucha importancia en la historia, es Hernando de Talavera. Hernando de Talavera había sido confesor de la reina Isabel la Católica, y firma en 8º lugar, y ahí es cuando se les reconoce todos sus derechos. Pero poco a poco, ya he dicho que se les va quitando. El cardenal Cisneros, que vivía en ese momento también, le parecía que la conversión, porque lo que se pretendía era que los musulmanes que no se habían convertido se convirtieran todos, y cuanto más rápido mejor. Hernando de Talavera tenía una idea muy distinta, que era que poco a poco y con convicción, no que lo hicieran a la fuerza, porque incluso algunos no conocían el castellano. A Hernando de Talavera se le acusó de ser descendiente de judíos, de ser un converso, y su hermana y una sobrina se vieron ante el Tribunal de la Inquisición de Córdoba y estuvieron allí en la cárcel de la Inquisición. También fueron contra él, pero al final él se libró. Cuando él desaparece, mete toda la mano el cardenal Cisneros, y aunque el cardenal Cisneros era un hombre de Estado que tiene muchas cosas por las que reconocerle, que era un buen estadista, pues aquí yo opino que no, bueno, según sus ideas y según el tiempo, pues en la religión católica estaba la verdad y había que convertirlos. El cardenal Cisneros, en la plaza de Vibrambla, quemó 5.000 coranes. Claro, eso pues no les debía gustar nada a los que todavía eran musulmanes, y eso hacía que se fueran enfrentando. Hubo una Navidad en la que los moriscos, tanto los que eran musulmanes como los que ya se habían convertido al cristianismo, se levantaron, mataron a algún cura, quemaron iglesias, y la cosa iba cada vez más enrarecida. Y un siglo después, ya en 1568, la cosa se puso cada vez peor, ya les habían quitado casi todos sus derechos y se levantaron. Se levantaron precisamente moriscos que eran muy reconocidos, porque uno era Gonzalo Fernández de Córdoba, que era
Fernando de Córdoba, que era, no el famoso Gonzalo Fernández de Córdoba, este era regidor en Granada y tomó el nombre de Aben Humeya como descendiente de los Omeyas y se nombró rey de los andaluces y luchó contra las tropas de la corona. Pero tenía un primo que era todavía más estricto en sus ideas y ese se llamaba Diego López y tomó el nombre de Aben Abó y mató a su primo y él se nombró rey de los andaluces, pero este terminó en las manos de sus propios seguidores que le mataron y ya, bueno, pues don Juan de Austria terminaron con toda esta rebelión y después vino la expulsión de los moriscos y los musulmanes que quedaran de la península, que eso fue entre 1609 y 1603. No todos los moriscos salieron de España, como se cree, porque se dice que los judíos los expulsaron y se fueron todos, los sefarditas, los que guardan su llave, y los moriscos no se fueron todos porque ellos sabían muy bien algunas de las industrias, de los trabajos que hacían. Ellos eran muy buenos como albañiles, ya vemos las yeserías que hay en toda la arquitectura andalusí, y eran muy buenos también con la agricultura, las huertas, la canalización de las aguas, todo eso lo habían aprendido ellos en Sierra Nevada, en la Sarquía, todo eso. Y no se fueron todos porque hubo alcaldes que se dieron cuenta que si se marchaban todos estos trabajadores, la economía del pueblo pues iba a peligrar. Luego también las Alpujarras estaban llenas de moreras y en todos los pueblos había telares para hacer sedas y dicen que eran unas sedas muy buenas, mejor que las que venían de Oriente. Si esta gente se marchaba, pues ese negocio, esa industria se había terminado. Y el rey, bueno, pues permitió que algunos se quedaran. También hubo otros que pasaron inadvertidos, como en Extremadura, que hay un pueblo, Hornachuelos, donde se quedaron 1000 y pico. Y todos, bueno, serán descendientes ya muy lejanos, pues habrán mezclado. Y en Extremadura hay varios pueblos donde los moriscos se quedaron. Y también hay un pueblo que ahora se llama Villanueva de los Ojos, en Ciudad Real. En este pueblo, cuando los expulsaron, se marcharon, pero en vez de ir hacia África, se fueron hacia Francia. Y a los pocos meses volvieron. Pero los volvieron a echar. Y ellos retornaron otra vez. Y tuvieron que escribir al rey para decirle lo buenas personas que eran, a todo lo que se dedicaban, que habían sido profesores, que habían sido presbíteros y que a esta gente pues que no se le debía de echar, y el rey permitió. Esto es un documento en el que se dice cómo eran ellos. Y es así que los que hay en la dicha villa de Villarrubia de los Ajos, que es como se llamaba entonces, son del tiempo del católico rey don Fernando, de gloriosa memoria.
todos ellos habidos y tenidos por cristianos viejos y como tales admitidos a todos los oficios honrosos de la República, porque han sido y ejercido los oficios de alcaldes y regidores y los demás honrosos de la República de tiempo inmemorial a esta parte, y son clérigos, presbíteros y letrados graduados en las universidades de estos reinos, y muchos de ellos son escribanos públicos y notarios apostólicos, y han servido de presente sirven a vuestra majestad en la guerra con oficios de capitanes, alférez, sargento y soldado, y en el mar con muchas ventajas y premios de vuestra majestad. Y los demás son casados con cristianos viejos y vividos y conformes con ello en todo el trato y comunicación. Y con esto lo que le dicen al rey es que no los expulse otra vez más, porque son gente que ya han demostrado de sobra que son cristianos viejos y que se han portado bien y han hecho todos los trabajos y todo que puede hacer cualquiera, o mejor, no sé. Lo que es, esto es como la trama de la novela. Lo que es la novela es una morisca. Ella era cristiana y sus padres también se habían convertido, y ella vive en el Albaicín. Los padres tienen en la plaza de Virrambla de Granada, tienen un puesto de otro de los oficios que hacían ellos muy bien, que era el de los dulces. Ellos eran buñoleros y hacían buñuelos, pestiños, calabaza en dulce, y ella trabaja con sus padres en el puesto vendiendo. Y ella se da cuenta que a veces no les tratan bien. Los cristianos antiguos, los cristianos viejos, que es como se llama los que no venían de moros, los cristianos no les tratan bien, pero siguen comprándoles, porque claro, ellos hacían una industria que gustaba. Pero le llega la edad de que tiene 15 años cuando empieza la novela, pero le llega la edad de casarse, que es inmediatamente, y como entonces a todas las mujeres, y sobre todo estas otras, pues ya tienen la boda palabrada con otro chico de una familia que vive en las Alpujarras. Y ella se va a vivir a las Alpujarras y tiene una niñita de 2 años cuando comienza en 1569 la rebelión que va a dar lugar a todos estos hechos que he comentado antes y que llegan hasta la expulsión. Ella lo que hace en ese momento, porque claro, por allí, por las Alpujarras, por los pueblos, se sabe lo que está pasando, y es que los hombres, si los encuentran, los matan, y los hombres se marchan a pelear con lo que tienen, y las mujeres son cogidas cautivas. Ella lo que hace en la novela, esto ya es ficción, es que ella esconde a la niña bajo unas mantas y tal, y quieren pasar desapercibidas, pero la niña llora, y a ella con la niña y otra vecina que estaba embarazada las cogen y las capturan los soldados y las llevan, como he dicho antes, al mercado de Guadix, que era uno de los más importantes, a vender. Allí las compra un tratante, y los tratantes entonces, bueno, pues podían comprar para ver dónde vendían, o también tenían encargos. Y este tratante tiene un encargo de una familia pudiente en Extremadura, en Coria, y se los lleva. Yo aprovecho el camino para contar cosas de los pueblos por los que van pasando, cosas que luego han llegado a ser importantes, como por ejemplo que se encuentran en un pueblo con unos monjes que son de la orden de los mínimos,
Luego estos son los que tienen en Málaga, la patrona de Málaga, tienen estos frailes, fundan allí un convento. También tienen otra cosa, que es que influyeron en la conquista de Málaga. Estos frailes, cuando el rey católico, cuando Fernando estaba a punto de dejar la conquista de Málaga porque llevaba ya mucho tiempo y no lo conseguía, pero estos frailes le dijeron algo que parecía un milagro y conquistaron Málaga. Pasan por Sevilla, que es un capítulo que a mí me gusta, porque Sevilla en aquellos años lo llamaban el tablero de ajedrez, porque dicen que había tantos blancos como negros. Se había empezado ya, claro, era 1569, el comercio con las Indias, venían muchos negros de África, casi siempre llegaban a través de Lisboa, a través de Sevilla, y también entraban en la península a través de Lisboa. Cuento cosas de la Sevilla de esa época, de los comerciantes, que decían que se hablaba 50 idiomas en Sevilla, que era la capital del mundo, pero claro, eso eran unos pocos. Luego también había un barrio que era para rameras nada más, solo podían vivir ellas allí, pero yo llevo a mis cautivas, las llevo a que se queden en una habitación de ese barrio para poderlo contar. Y ya por fin abandonan Sevilla. Bueno, cuento el mercado de esclavos de Sevilla, que estaba en las puertas de la catedral, y era pues eso también uno de los más importantes. Y a través de Extremadura, como ya ha dicho el señor Jiménez, pues me gusta muchísimo la geografía, y la geografía humana y la geografía física. Pues cuento cosas de todos los pueblillos por los que voy pasando, y a qué se dedicaban. Si se dedicaban en Extremadura se dedicaban mucho a la cría de ovejas, que por cierto, esto no sale en el libro, pero se me acaba de venir. Las ovejas merinas, pues se llaman merinas porque esas ovejas, que parecen que siempre fueron de la península, esas las trajeron cuando estaban los musulmanes en España, y las trajeron los benimerines del Atlas, las trajeron de África, y de los benimerines se quedó el nombre de ovejas merinas, que luego han sido tan importantes que las llevaron a Australia, y creo que ha sido un negocio muy importante. Bueno, pues tratan con una familia. La esclava que va embarazada, esa se queda con la familia, con una familia que tiene negocio de ovejas, y ya llegan a Coria, y llega a Coria con la madre, la niña pequeñita de 2 años, y al pasar por Zafra, que también era otro comercio importante. Si es que parece que nosotros no hemos tenido esclavos, pero hemos tenido unos mercados de esclavos que para qué. En Zafra era muy importante, porque, por eso que he dicho antes, porque venían de Lisboa, y desde Zafra enviaban a los esclavos a Toledo, a Ciudad Real, a Salamanca. Era como un punto de distribución, y allí compran una negrita, que luego la negrita, entre los esclavos pues hay categorías. La negrita se va a usar para los trabajos peores. Como mi idea es la libertad, ellas llegan a Coria, están en una casa pudiente, tienen dinero.
pero no son libres, aunque sean libres. Trato de demostrar que la gente que se cree libre tampoco es libre. Incluso nosotros, igual ahora nos vemos libres, pero estamos atados al mundo de la moda, al mundo de a ver qué ponen en la televisión, a imitar. Y si yo no hago eso, si yo no tengo la Play para jugar, pues igual ese niño ya no se siente como los compañeros que la tienen. No somos esclavos como estos, pero tampoco somos libres. Yo no sé si se podrá ser libre, tampoco lo sé. lo digo, pero no lo sé. Y de ese caso de la familia que parecen libres pero no lo son, les voy a leer una cosita que tengo aquí que le dice la mujer al marido de la casa donde están ellas, ya una vez aposentadas allí y trabajando allí en esa casa. Dice, una tarde la costurera le comentó a la señora de la casa que el domingo de resurrección bautizarían a un sobrino que había nacido hacía 5 días. Fíjese qué bonito, después de encender el cirio pascual y bendecir el agua, con toda la familia y toda la ciudad presente, toda la gente va a ver cómo le bautizan. La señora se quedó pensando. A la noche, cuando fue a su habitación para acostarse, le dijo a su marido: de pronto he tenido un pensamiento que me preocupa. ¿Estarán bautizadas estas esclavas? La negra seguro que no, pues en el contrato de compra ni figura el nombre, así que lo mejor es que la bauticemos. Y ya de paso bautizamos a las otras. Mujer, le contesta él, mujer, pero ¿cómo vas a bautizar a la madre y a la hija si ya tienen nombres y son cristianos? Añadió el marido. Mira, no me líes, que daño no les va a hacer y yo me quito un cuidado de encima. Que si luego se mueren y se van al limbo, respondió doña Catalina. Además, Alonso, las bautizamos el domingo de resurrección. ¿No te das cuenta de que es el domingo en que Cristo resucita? ¿Qué mejor día para entrar en la comunidad cristiana? Y luego todo el pueblo acudirá a la iglesia y verán lo religiosa y buena familia que somos. Es decir, que la señora, pues también ella quería quedar bien ante los demás, aunque ya era una familia reconocida, pero había que aparentar, no sé, era totalmente libre. Y así van ocurriendo cosas en la novela. La novela la escribe la nieta de la que cogen en las Alpujarras cautiva con su niñita. La novela empieza hablando la nieta y dice: María, si tienes la posibilidad de ser libre en la vida, debes serlo, no renuncies. Me decía mi abuela, no tengas miedo, porque la abuela le ha ido contando a la nieta toda su vida, todo lo que ha pasado ella, todo lo que ha pasado la madre hasta que nació ella. Y ella era esclava porque los hijos de esclavos nacían esclavos. Y ella es una esclava, claro. Yo he puesto como protagonistas a mujeres porque me parece que ser esclava es peor que ser esclavo. Si eres esclavo, te mandaban a la huerta o te mandaban a la herrería o a lo que fuese, pero eran trabajos de fuera y ahí se terminaba. Pero si eras mujer, además de ir a la huerta a trabajar, además de hacer las labores de la casa, muchos compraban a las mujeres porque si tenían hijos,
los hijos eran esclavos también. Y entonces el patrimonio familiar, el patrimonio del señor que tenía esa esclava, aumentaba. Incluso si era el señor el que tenía el hijo con la esclava, el hijo, aun siendo el padre libre, el hijo nacía esclavo. Y eso, bueno, pues habría gente que lo veía bien y otros que les rechinaría esa situación, pero eso se hacía. Y es decir, que esclavos es mucho peor siendo mujer que siendo hombre. Y las esclavas valían más. Una esclava que tenía una hija valía, o un hijo valía más, porque ya había demostrado que podía tener hijos y además ya el niño era una propiedad más. Las mujeres entre 18 y 30 años tenían más valor que si eran más jóvenes o más viejas. Y bueno, pues eso es lo que he querido yo decir, que la libertad es muy importante y que luego dentro de la esclavitud pues hay mejores situaciones y peores situaciones. Sobre esto, sobre lo de que trataban a las mujeres de una forma o de otra y que había obispos o gente que protestaba contra ello, pues hay documentación toda que está sacada de las notarías y de las herencias. Había gente que los dueños de los esclavos, pues estos a los que les rechinaba y trataban bien, pues en los papeles de la testamentaría decían, por ejemplo, aquí uno dice, un señor de Cáceres que se llamaba Cristóbal de Obando Mayoralgo en 1579 dice: y te digo que Francisca Hernández, mi esclava, me ha servido y sirve muy bien, por lo cual y por servicio de Dios nuestro Señor, mi voluntad ha sido y es de le dar libertad, y por la presente yo la ahorro y liberto y le doy entera libertad y poder para que pueda hacer y disponer de su persona e bienes lo que quisiere, e bien visto le fuere, e si la susodicha viniere a vejez o pobreza, mándose le dé lo que buenamente hubiere menester para el remedio de su necesidad, e encargo a la dicha Francisca Hernández que, como tiene de servir a otro, sirva, habiéndolo de hacer, a doña María de Obando, mi hija, y al señor don Pedro de Obando, su marido, a los cuales ruego y pido por merced la traten y hagan bien, pues saben lo bien que me ha servido. También hay otro que es un cura y pide que le entierren junto con la esclava. Dice Gonzalo Méndez, clérigo de Almendral, cuyo testamento señala: y que sea sepultado cuando Dios nuestro Señor fuere servido de llevarme de esta vida en la iglesia de Santa María Magdalena, en la sepultura donde está enterrada Magdalena Muñoz, esclava que fue de mi tía Beatriz Alonso, porque la dicha Magdalena me crió a sus pechos. Luego aquí tengo copiada documentación de tratos muy, muy denigrantes a las esclavas, pero no los voy a leer. Hago alguna referencia en el libro, pero son muy desagradables. Y lo de que compraban para tenerlas para su uso y tener hijos, en el año 1671, en un sínodo diocesano del obispo de Badajoz, Francisco de Rois y Mendoza, dice:
Pónense especialmente penas contra los amancebados con sus esclavas, porque ha llegado la malicia a tanto que, pospuesto el temor de Dios y en gran cargo de sus ánimas y conciencias, unos las compran para usar mal de ellas y otros las consienten amancebadas por los intereses de los hijos que les parieren, dejándolas vivir deshonestamente y en pecado mortal, como quien las tiene más como ganado de granjería que para servirse de ellas, y para que una ofensa tan grande de Dios nuestro Señor se remedie y nuestros súbditos se aparten de tan fea torpeza, mandamos que cualquier clérigo que estuviese amancebado con su esclava sea castigado con 60 días de cárcel y multado en 3.000 maravedíes aplicados para obras pías y gastos de justicia por mitad. Y el lego que esté amancebado, 5.000, divididos de la misma forma. Y la esclava pobrecilla en 60 días de cárcel. Y bueno, yo creo que he explicado un poco de qué va la novela. No sé si queréis... Sí, si tenéis alguna pregunta o algún comentario, alguna aclaración, pues ahora es el momento. Parece imposible, que vemos ahora cómo tratan a los esclavos, cómo lo tratan, pero cuesta muchísimo pensar que nosotros hemos hecho eso hace nada, porque al fin de cuentas que son 4 o 5 siglos. Bueno, duró hasta el 19, está bien entrado el 19, o sea que... Pero yo creo que ya para el 19 la parte de los esclavos, como dice usted, fue más suave, ¿no? Pero al principio los esclavos, por lo que cuenta y otros libros que se han leído, eran durísimos, como un ser humano español y católico puede hacer eso, no entra en la cabeza de una persona normal. Pues sí, ocurría y ocurrían no solamente entre la gente que no era del clero, pero el clero también tenía esclavos, porque en esto último que he leído es que si eres un clérigo y tienes una esclava amancebada, eran 3.000 maravedíes lo que te castigaban. Luego, si eso lo dicen en un sínodo es porque estaba pasando. De hecho, en la novela yo quiero referirme a estas cosas y por eso cuando van a entregarle una esclava como regalo a una persona que aparece en la novela, dice el obispo, no, ponlo a nombre de mi hermana, para que no hablen mal de él. Pero bueno, se podía tener esclavos, porque yo recuerdo cuando yo era muy niña que había señores ricos, digamos, que traían a las muchachas a servir de los pueblos. Entonces las tenían internas, ¿no? Y sí las tenían muy sometidas. Podían salir solamente, yo conocía una familia, las podían salir a lo mejor un jueves por la tarde, y si tenían novio, eso lo he conocido yo, tenían que presentárselo a los señores a ver si les gustaba. Es una serie de cosas, pero bueno, todavía eso se ve ahora que son como restos de aquello otro. Se puede tener esclavos, porque si era la costumbre que venía, pero tratarlo como seres humanos. O sea, yo me parece muy mal, hoy parece mal, ¿no? Y se está haciendo, eso se sabe también, no por nuestra latitud, pero bueno, que los trajeran como costumbre, pero que le dieran una vida de personas humanas, porque eso como y las mujeres siempre, claro, llevándolas de perder por ser madre, porque claro, es que era imposible que un señor tuviera un hijo con una esclava y lo vendiera siendo su propio hijo. Eso no lo haría el pueblo llano. Yo siempre me pregunto, porque es un tema muy recurrente, eso lo haría siempre una parte de la digamos, de la grandeza de los reinos, como se quiera llamar, o de los señores feudales, vamos. Pero yo creo que el pueblo llano no admitiría eso, digo yo me he preguntado muchas veces lo mismo, ¿eh? Es que pienso yo que además el pueblo llano, aparte de que estaba más cerca de las penas, aunque penas de ellos también tendrían, como no eran libres tampoco, igual que no eran libres unas, no eran libres los otros, penas también tendrían la gente de la nobleza, pero pienso que el pueblo llano estaba más cerca de las penas porque pues tenían que trabajar más duro y no tenían
no eran muchas las comodidades, pero tendrían muchas menos que la nobleza y que el clero. De todas formas, yo creo que hasta prácticamente bien entrado, bueno, finales del siglo XIX, principio del XX, que el pueblo ya no era prácticamente esclavo también, porque no hay que pensar en todo, bueno, pues toda la revolución industrial que supuso que se inicia en Inglaterra, que es de donde nacen luego los movimientos sociales, fundamentalmente, es que esa gente vivía de una manera, de un precario total. Nada más que hay que leer a Dickens y ya te das cuenta de que eran, bueno, no eran esclavos, pero casi, casi. No, la idea de esclavo es de sentirse libre. Entonces el pueblo como tú dices, de Inglaterra, o en España, o en España también, claro. Yo tengo la libertad de trabajar como un esclavo. Después me voy a mi casa, me emborracho y hago lo que me da la gana, porque los movimientos ingleses ya se saben, ¿no? Pero es el hecho de sentirse esclavo, de saber que tú no puedes depender de tu vida, que no te dejan moverte, que no te dejan casarte con quien quieres, eso es distinto, vamos, bajo lo que yo veo, vamos. Lo que es esclavitud es una palabra muy completa, muy condensa, que se escapa de ese otro tema de los trabajadores que han sido, y todavía sigue siendo muchos sitios esclavos, claro. Sí, a los esclavos, sí, al señor no le gustaba con quién se quería casar una esclava o un esclavo, no les dejaban, no. Y bueno, y lo que has comentado de Inglaterra y de la revolución industrial, pues eso sí que fue tremendo, porque también despedían a los hombres y contrataban a las mujeres porque les pagaban menos. Era, a lo mejor, como dice Teresa, no te sentías esclavo, aunque no lo sé yo si no te sentías esclavo, pero bueno, porque no estaba sujeto a una compraventa, pero en realidad estaba sujeto a unas normas sociales denigrantes, ¿no? Porque bueno, pues ya te digo, nada más que hay que leer literatura de aquel momento, en Inglaterra fundamentalmente, pero también en España, para entender que la gente vivía en un precario que rozaba la esclavitud. Esto ocurre también aquí, en nuestra cultura lo vemos algo como inconcebible, pero hace muy poco estaba y es más, todavía sigue existiendo hoy, no aquí en España ni en Europa, en otros países, en otras culturas, que siguen existiendo hoy en día los esclavos. Hay países africanos donde hay esclavos. Y ellos lo ven de lo más normal, algo como que ha estado ahí siempre. Yo creo que era un hecho culturalmente aceptado, que los hechos culturales nos pueden gustar o no, pero era un hecho culturalmente aceptado que hoy no lo vemos como algo tremendo, pero en aquel momento estaba eso aceptado culturalmente, es decir, y que duró hasta hace muy poco, porque hay que pensar en la historia de Estados Unidos, por ejemplo, es decir, los estados del sur, es decir, que tuvieron esclavos hasta prácticamente finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Le generó una guerra, la guerra de secesión, consecuencia de mantener los esclavos o no. O sea, Es verdad que la historia de la humanidad, desde Mesopotamia, todo Egipto, Grecia, Roma, y hasta ahora, estamos hablando hasta ahora, prácticamente todo, la esclavitud ha estado prácticamente en todo. Y de hecho, cuando aparece de hecho, se siguen vendiendo niñas en muchos países, que todavía hay esclavitud. En países occidentales, cuando aparece la Declaración de Derechos Humanos, que es de anteayer prácticamente, y en todas las constituciones y todo, lo primero que se habla siempre, como ese deseo, lo primero es la libertad. Lo primero siempre es la libertad. En realidad es que era una conquista prácticamente hasta el siglo pasado, bueno, prácticamente. Y cuidado con lo que viene, vamos a dejarlo ahí, pero cuidado con los atentados a todos los derechos de la privacidad, la intimidad, todo lo que está viniendo, que también que... Bueno, lo que decía Paz antes también, ¿no? Es decir, bueno, nos creemos libres, pero libre hasta cierto punto, ¿no? Porque, bueno, estamos mediatizados por tantas observaciones que, bueno, y por tanta presión del mercado y por tanta... En fin, que es complicado. Bueno, ¿alguna cuestión más? ¿Alguna aclaración? El tema da para mucho. El tema da para muchísimo. Da para mucho. Bien, ¿tú quieres hacer algún otro comentario? Pues no, muchísimas gracias por venir. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias a ti por presentarnos tu novela aquí en el Ateneo. Que me imagino, por lo que has leído, por lo que hemos podido, yo no la he leído,
de que detrás de ella hay un trabajo de investigación importante, ¿no? Más Sí. que un trabajo o sea, aparte del trabajo de ficción, Sí. de montar la historia, Sí, hay un trabajo de investigación. sí. Y lo que te quería preguntar, ¿de cuánto tiempo el trabajo de investigación? ¿Años, me imagino? Pues yo tenía cierta idea, como yo estudié historia, pues yo tenía cierta idea de la rebelión de las Alpujarras y tenía cierta idea de que había esclavos, pero claro, yo no me puedo lanzar a escribir una cosa sin conocerla, no puedo decir una tontería que no se pueda demostrar. La novela en realidad tampoco me ha llevado mucho, me ha llevado un año, pero durante ese año yo he estado venga a leer, venga a leer, venga a leer, y la novela avanzaba y leía algo nuevo y volvía para atrás y vuelvo a meter nuevos datos y tengo mucha más bibliografía de la que viene aquí. Lo que pasa es que el editor me dijo: no pongas tanta bibliografía, que eso es una novela, no es una tesis. Y así, pero en la novela que estoy escribiendo ahora, bueno, ahí esa la empecé hace más de un año. La empecé como en la primavera del 2021 y ahora ya le he dado el último repaso. Así que llevo año y medio hasta que la vea editada. Si me la editan, van a pasar 2 años. Y esa he necesitado más porque, bueno, esta es más general, de un tema muy general, pero la otra es un tema el protagonista es un pescador malagueño, pero el tema es los berberiscos en el Mediterráneo. Y ahí y la ciudad de Málaga en los mismos siglos, finales del XVI, principios del XVII. Pero ahí el Archivo Municipal de Málaga pues tiene mucha documentación y también tiene documentación que se puede ver a través de internet, porque ahora en los archivos estos que te meten las cosas ya, no necesitas desplazarte, es una maravilla. Sí. Pues muy bien, muchas gracias de nuevo. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y a todos ustedes. Bueno, muchas gracias también. Bueno, ¿tienes la novela? La novela es- Si alguno la quiere, la firmaría, me imagino. Sí, ¿no? sí, por supuesto.